nominado a los Grammy este año, con varias nominaciones. ¿Cuántas son? 7. Si alguien me quiere invitar al cine, que sepa que no me como todas las palomitas siempre yo. Afecta a todo el mundo, a todo el mundo. Con él tenía buenos descuentos. Muy buenos descuentos. Pero bueno. Muy buenas, Luisper. Buenas, ¿Qué tal? saludos a todos, chao. Muy buenas a todos. Bueno, hoy tenemos a este actor de contenido en el Jacuzzi. Y bueno, tú vives aquí en Barcelona. Vivo aquí en Me Barcelona. estabas comentando antes. Sí. Muy bien. ¿Y eres de? Soy de un pueblo muy pequeño de Italia, en Liguria, que se encuentra entre la frontera con la Francia y Génova. Es un pueblo playero, se puede decir, sí, Sí, de sí. playa, muy pequeño. Seguramente la mayoría de vosotros no lo conocen, pero bueno, se llama Ceriale. He vivido allí hasta los 22 años y luego me he mudado y he viajado un poco por el mundo. Me he mudado a Nueva York, luego volví, he vivido un poco en Génova, luego de Génova a Roma, de Roma a Milán, de Milán a Barcelona. Ah, muy bien. Eso Haces fue. un poco de ruta, ¿no? Ya, sí. ¿Te gusta viajar? Me gusta mucho viajar, sí. ¿Sí? Sí, me gusta mucho viajar. Ahora lo estoy haciendo un poco menos porque he tenido mucho trabajo aquí en Barcelona. Antes, cuando vivía en Italia, viajaba más, viajaba mucho más. De hecho, viajaba a medio mundo y mi expareja también era azafato en Alitalia. Ah, muy bien. Y ahí tenías tus bonos, ¿no? Algunos buenos, sí, por eso que Qué viajaba. bueno es eso, ¿eh? Sí. Porque es caro viajar. A mí como me encanta viajar, Claro, también he pero- viajado. Antes era un poquito más barato, ahora es más caro, pero también sí, con él tenía buenos descuentos, muy buenos Qué descuentos. bueno. Y ahora con el tema de guerras, ¿no? Que hay Claro. entre países, está todo mucho más caro. Todo es mucho más caro, desde la gasolina, los aviones, la comida, Total. todo, sí, Total. sí. Pero Ente- bueno, ahora, por ejemplo, estos 2 meses, abril y mayo, tendré que viajar mucho. De hecho, ahora me voy a Madrid por trabajo, luego de Madrid a Málaga, vuelvo a Barcelona, me voy de nuevo a Málaga, vuelvo aquí, me voy a Italia. Todo por trabajo, ¿no? Muy bien. Sí, también por Así trabajo. también se viaja en Sí, el fondo, sí, ¿no? sí, También sí, conoces sí. sitios que no conoces. Claro, sí. Ahora estoy programando también otros viajes, como por ejemplo Londres o otros países, ciudades europeas, para encontrar otros colaboradores, creadores de contenidos para colaboraciones. Tenemos la suerte nosotros que vivimos en Barcelona que todo el mundo viaja a Barcelona, entonces Claro. no es necesario viajar como... Tengo amigos que viven, por ejemplo, en Italia o en otras ciudades que sí que tienen que viajar porque allí no tienen, Claro. no tienen Claro, yo trabajo. allí no podría hacer este programa, Claro. por ejemplo. Claro. Porque no vendría No. prácticamente gente. Claro, pero tenemos la suerte de vivir en Barcelona, aquí viene todo el mundo, aquí se graba muchísimo, no solo creadores de contenido, pero también productoras. Pero claro, viajando hay más posibilidades de encontrar otras personas, otros creadores y conocer a gente nueva. ¿Tú crees que hablando de países y de conocer y viajar, ahora con el tema de la guerra, algún día se acabarán las guerras en este No lo mundo? sé, ¿sabes qué? No lo sé. Me encantaría eso, pero hemos visto que la historia nos ha enseñado mucho con todas las guerras que han pasado, la primera, especialmente también en un pasado no muy pasado, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, pero alguien no ha aprendido nada porque hemos visto lo que está pasando ahora en Ucrania y Rusia, claro, y es como, no sé, es increíble que esté pasando eso en el pleno siglo que estamos, que esté pasando algo así, que afecta a todo el mundo, y aparte todas las personas inocentes que están muriendo.
de ambos países, porque no solo de Ucrania, pero también de Rusia, y gente que fue obligada a ir allí a combatir. Total. Porque al final Ucrania se está defendiendo, pero los rusos que no quieren ir a la guerra ni quieren guerra, tienen que ir también a combatir. Que eso es todavía más terrorífico, ¿no? Sí, lo hemos visto que hubo mucha protesta en Rusia y que las bloquearon todas. Entonces, no todos están de acuerdo con esta guerra, pero creo que no pueden hacer nada. Total. Es defenderse, lo único que puede hacer. Es una tiranía, dictadura, ¿cómo se dice en castellano? Dictadura. Bueno, esperemos que esto acabe pronto. Que se arregle y por lo menos que no empeore. Claro. Que no se involucren a los demás países. Sí, porque el riesgo es... Porque está ahora, a punto de ser una tercera guerra mundial. Claro. Y ahí sí que lo vamos a ver bien de cerca. Eso sí. Bueno, mira, vamos a hacer un paréntesis a este ya mal rollo de las guerras. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. Vale. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices más o menos lo que a ti te estimula esta palabra, ¿no? Okay. Algo que tenga que ver con esa palabra para ti, ¿vale? Entonces empezamos con amor. Amor, difícil. Música. Música, ligera. Esperanza. Esperanza, corazón. Enfermedad. Sexuales. Éxito. Twitter. Publicidad. Redes sociales. Fracaso. Fracaso. No lo sé en este momento, fracaso. No me acuerdo. Propaganda. 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 Publicidad. Ideología. Ideología, religión. Personalidad. Fuerte. Soledad. Laura Pausini. Esto me encanta. Presente. Presente. Bueno. Futuro. Incierto. Y realidad. La realidad es que ahora estamos aquí y Que estamos vivos, ¿no? que estamos vivos. A ver qué pasa. Seguimos con otra ronda de preguntas normales ya, no tienes que, no tiene que ser rápido. Bueno, ¿el cine te gusta? El cine me gusta, sí, el cine me gusta. Te voy a temporadas, decimos así, que hay meses que voy más, meses que voy menos, ¿vale? Pero sí, el cine me gusta mucho. Bueno, hablando de cine, vamos a comer un poco de palomitas. Que hice las palomitas aquí para comer, no para que estén de adorno. Claro. Esto es como Sálvame. Vamos a comer las palomitas mientras que estamos en el jacuzzi. Están buenas. Están buenas. Las hago el maíz solo, en microondas, con este bol. Y las meto y salen solas. Naturales. Mejor que las que se compran para hacer en microondas. ¿Con qué te gusta? ¿Con qué sueles comer palomitas? No suelo comer palomitas. Antes nunca la comía. Ahora, cuando voy al cine, pero la cajita pequeña. Te hartas pronto. Sí, me harto pronto y antes comía solo palomitas saladas. Ahora me gusta un poco mezclar. Estás un poco dulces. Sí, me gusta un poco mezclar. Cuando voy al cine siempre me cojo la pequeña con más palomitas saladas, pero algunas dulces que un poco de contraste. ¿Sabes? Estas sabes que las puedes además alinear. Curioso, estamos hablando de una vez de cocina. Pero está bien. Porque es que al final muy poca gente lo sabe, pero tú las puedes poner como tú quieras. Las puedes hacer al curry, a las finas hierbas. A que no hay palomitas en los cines, no hay de este tipo. Y las puedes hacer como tú quieras. O sea, ahora estas son con azúcar de vainilla. Pero yo les puse curry y están buenísimas. Están buenas, sí. Claro, es maíz al final y le pones curry, que es un condimento. Y le puedes hacer de lo que quieras. Hay infinidad de cosas que le puedes poner a las palomitas. Increíble, está muy buena. Bueno, entonces, ¿qué película es la última que has visto? Mira, suelo ver más películas me gusta mucho ciencia ficción, se dice así, ¿no? Ciencia ficción. La última que he visto hace como unos meses y creo que fue Avatar 2. ¿Avatar 2? Avatar 2, sí. ¿Le gustó? Me ha gustado mucho, sí, me ha gustado mucho. Me gusta muchísimo la peli de Marvel. De hecho, creo que tengo todos los DVD. ¿Sí? Sí. Tú eres como yo, ¿no? Soy coleccionista de DVDs. Exactamente. Nos hemos quedado ya anclados ahí. Ya no los veo porque ni los tengo aquí, los tengo en Italia. No hay vídeos ni hay DVDs. Yo quise comprar el de un DVD, digo, porque no tengo DVDs, los quiero ver alguna vez, ¿no?
Aunque ahora no es el estilo, pero... Sí, no, pero y más ahora con todas estas Netflix, Prime, Claro. Disney Channel, así, ya no los digo. Pero sí, los tenías todos y lo dejé en Italia cuando me mudé porque era una caja muy grande y lo dejé en casa de mis padres. Claro, a mí me ocupaba una habitación, todos los Claro. DVDs. O sea, rodeaba todos los DVDs. La gente venía a mi casa como si fuera un videoclub. Me cogía las películas, yo las apuntaba, las llevaba como un videoclub total. Claro, claro. Pero en realidad, ¿qué hago con todos esos DVDs? Pues les quité los estuches y los tengo todos en CD solo. Sí, pero ahí está. Es increíble. Bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. No Así va. que ahora tengo ya pues, Netflix, HBO, lo otro, Vale. ahora te salen un montón de plataformas. Bueno, cuéntame cuál es la prenda favorita de tu armario. ¿Tu ropero, tu vestidor? Bueno, si hablamos de prenda normales, me encanta. Bueno, tengo algunas camisas que me gustan mucho, una de flor, por ejemplo, pero una de mis favoritas es una chaqueta de Tommy Hilfiger, Sí, mira, al fin. que me compré el año pasado, que es una chaqueta reversible. De un lado es azul, más clásica, azul marino. El otro lado es un azul más claro y lleva como en los brazos unas bandas blancas Rojas, y sí. unas rojas, sí, y más deportiva. Y esta me encanta. Además, depende cómo la pones, la puedes poner un poco más elegante o un poco más deportiva. Ujú. Ah, bueno. Me gusta Tommy Hilfiger. Sí, Me gusta que tengo alguna... Mis deportivas son Tommy. Calcetines también tengo Tommy. Pantalón también. Además, el otro lleva con todo. Sí, sí. Sin darme cuenta. Antes no me gustaba mucho, pero porque lo veía como más de pijo, tipo Lacoste y tal. Pero al final, luego... Algunas prendas tienen que ser muy chulas. Y quedan muy bien puestas, además. ¿Sabes? Quedan muy masculinos. sí, sí, sí. Me gusta mucho. Virtud y defecto de Juspel. Wow. Soy un chico muy tranquilo, muy ordenado. Soy muy... Soy muy majo como persona en general. Un defecto, soy muy preciso. En Muy casa, preciso. sí, demasiado ordenado. Me molesta el desorden, ¿sabes? Y ya. Pero eso no es un defecto. No lo sé. Por algunos Bueno, a lo sí. mejor si es obsesivo. Claro, no, a lo mejor sí. no soy... Entonces no es un defecto. Algún defecto, venga, porque todos algún defecto. Algo tienes que tener. Sí, seguro que tengo. Defectos. Soy un poco permaloso, esto sí. Permaloso que me ofendo. Sí, un poquito, un poquito. No sé cómo se dice aquí, permaloso, luego lo miro. Sí, como nadie se ofende. Ahí. Sí, tiene un nombre. Sí, Ah, no caigo tampoco yo. Ah, me he pillado. Como susceptible. sí, soy un Susceptible. poco susceptible, eso sí. Eso sí. A eso me pasa, sí, eso sí. Eso es un defecto mío. Sí, sí, porque al final a veces la gente no lo hace sin intención algo No, y tú no, piensas no. que... Yo pienso que lo hacen, sí, con intención y me... Claro, y te rayas a lo mejor. Sí, sí, me ha pasado también en el trabajo a veces, ¿eh? Puede pasar, sí. Sí, 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 pero a todos nos pasa un poco en cierto modo. Claro. Que al final es los prejuicios, ¿no? Que también tenemos de no conocer a la persona. Claro, ¿no? entonces Que- sabemos si... Bueno, también trabajamos en un mundo un poco que no es fácil, entonces hay gente que no lo haces de propósito, pero también hay mucha gente que sí. Entonces hay que intentar evaluar las cosas, ¿sabes? Pero sí, soy un poco susceptible. Si alguien me quiere invitar al cine, que sepa que no me como todas las palomitas siempre yo. Pero claro, ya está hablando. Sí, sí, Y yo pues voy comiendo Más palomitas. que claro. tengo las manos así. Mi por marido eso. no. Bueno, si quedaran dos personas en el planeta, una mujer, por ejemplo, y un hombre, tipo el jorobado de Notre Dame, por ejemplo, ¿con cuál te irías? Bueno, es difícil, es difícil porque me gustan los hombres, claro. Pero creo que me iría con la mujer, me iría con la mujer, ¿Sí? Sí. Por lo menos que con quien te vayas sea bonito, ¿no? exactamente. Eso es lo principal. Sí, 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 O por lo menos te ha traído. exactamente. Y el jorobado de Notre Dame no te ha traído. No mucho, por lo menos sexualmente no mucho. Pero bueno, debería verlo en persona. Claro, sí, sí, Entonces, exactamente. a veces pasa, que hay personas que... Tiene algún defecto, pero tiene también algo. Exactamente, sí, Claro, sí, también tiene sí, algo que el te- morbo de algo, ¿sabes? De hecho, a mí, por ejemplo, los chicos que tienen las orejas un poco así me gustan. A mí Me también. da mucho rollo. Un poco como los elfos, ¿no? No, porque los elfos tienen como mal puntiagudas. Yo me refiero a que, Ah, a que la tengan así, afuera, incluso afuera. redondas, un poco. Bueno, muy exagerado,
Pero por ejemplo, Ben Stiller las tiene un Sí, poco así, por ejemplo. exactamente, Y a mí eso es algo que me trae. ¿A qué famoso admiras? Famoso de cualquier ámbito. Sí, no soy mucho, bueno, soy mucho de admirar personas, sino por lo que hacen, en el sentido que me gusta mucho cómo soy yo y obviamente admiro el trabajo de cantantes, actores, me gustaría ser como ellos, por la fama, por la popularidad, por el dinero también que tienen, obvio, sí. Pero, no sé, hay muchos cantantes que me gustan, por ejemplo, me encanta Lady Gaga a mí desde siempre, me encanta Celine Dion, no sé, algo así. Hay actores, por ejemplo, me gusta el actor que interpreta a Thor, no sé, no me acuerdo. Liam, no sé qué, ¿no? Algo así, No ¿no? me acuerdo su nombre, si Liam y algo, porque la parte de ser un hombre guapo también Pero tiene, este se la queda la pata aquí. claro, pero también tiene como actitud, ¿sabes? Tiene personalidad y eso me gusta mucho. Bueno, estás nominado a los Grammy este año con varias nominaciones. ¿Cuántas son? 7. 7 nominaciones. 7 nominaciones. Wow, son muchas nominaciones. Son muchas, sí, estoy contento y ni me lo esperaba yo. Te digo, no, me esperaba como 1, 2, pero 7 nominaciones y estoy súper contento porque no hace mucho que hago, no es mucho que hago este trabajo, ¿sabes? Y justo yo antes hacía contenido para mis páginas, para mis propias páginas personales. Y los primeros 2 años no quería hacer nada de oficial, nada de productoras. Y luego, el año pasado fui a los Grammy, no tenía nominación ninguna. Fui justo para ver el ambiente, el rollo, y claro, me ha gustado mucho. Y después de eso empecé antes con productoras pequeñas, decimos así, un poco más pequeñas, y luego hice un casting para Kristen Bjork. Y de allí empecé a grabar y he llegado a grabar con Tim Tales o con también otras productoras americanas, Men.com, Masculine, que ni pensaba de alcanzar, ¿sabes? Y estoy muy, muy contento. Muy Pues bien. eso. Bueno, pues espero que traigas algún Grammy para Barcelona. Claro, me encantaría. De esas 7 nominaciones, alguna tienes que traerte. Por lo menos una. ¿Cuál te gustaría más de todas Mira, esas? me gustaría bueno, todas son importantes, son todas categorías y todos. La que me gustaría a mí y que me haría mucha, mucha ilusión es ganar en la categoría Newcomer of the Year. Newcomer. ¿Y todavía se puede votar por la Newcomer? No. Ya no se puede votar. No, ya no se puede votar. Antes abrieron las votaciones por las nominaciones y luego una vez que salieron cerraron y volvieron a abrirla para los votos oficiales. Ajá. Y creo que hace una semana que la cerraron, sí. Wow. Ahora empezarán. Ahora El tenemos que recuento, esperar. el recuento. Exactamente, tenemos que esperar allí y ya. Muy bien. Y a ver qué Pues pasa. eso, que tengas mucha suerte. Muchas Que digas gracias. ese cara ahí para atrás y a los demás. Chicos, el próximo domingo nos vemos. Aquí dejaré sus redes sociales para que lo sigan. Su Twitter, su Only, su todo, Instagram, todas sus redes sociales. Y eso, ¿no? Decir tus seguidores. Sí, un saludo y nada, gracias por quien me sigue, gracias por seguirme y a quien no me sigue, si queréis. Ahí está la redes. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, chao. Gracias.